Apocalipsis 4, del 1 al 11. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Las Escrituras en el Antiguo Testamento nos hablan de un hombre que creció en un palacio como hijo de Faraón. Este hombre tenía todo lo que un hombre puede desear. Se crió en un palacio, recibió la mejor educación de la época que en ese momento había disponible. No existía, creería yo, más comida más fina que la que se servía en el palacio de Faraón. Y cualquier placer proporcionado que pudiera o quisiera, lo tendría, estaba a su alcance. Pero llegó un momento en que todo cambió para esta persona. De repente vemos a este hombre huir de Egipto para salvar su vida y después convertirse en un pastor de ovejas. ¿Saben de quién estoy hablando? Moisés. Dice después la Biblia que fue Moisés enviado de regreso a Egipto, donde él ve a Dios realizar milagros y prodigios que aplastarán a Egipto, al faraón. Dios abre el puño de Faraón con mano extendida y poderosa. Y una vez que Faraón deja ir a Israel y el pueblo de Israel pasa por el mar al desierto, Moisés ve las maravillas en el desierto de Dios y por supuesto el pueblo también. Descender comida del cielo y agua. Pero este pueblo se rebela contra Dios y Dios juzga a Israel, pero Moisés intercede por este pueblo pecador. Cuando seguimos en la historia de la revelación nos damos cuenta que Moisés intercede por el pueblo.
Y antes de pensar, mis hermanos, en la petición que Moisés le hace a Dios, yo quiero que usted se haga una pregunta, ahí donde está usted. ¿Qué le pediría a Dios usted si estuviera en la situación en la que Moisés estaba? Si usted fuera Moisés y hubiera experimentado la buena vida que este hombre experimentó en el palacio, pero después experimenta esos 40 años por el desierto y ahora liberta a estos que eran esclavos, guiándolos a la tierra prometida, ¿cuál sería su petición? ¿Qué le pediría usted a Dios? Usted está en el desierto, establecer a estos esclavos que se rebelaron contra Dios, establecerlo lo más rápido posible en esa tierra prometida. ¿O usted le pediría volver a disfrutar de los lujos que él disfrutó cuando vivía en el palacio de Faraón? ¿Qué le pediría usted a Dios? ¿Saben lo que quería Moisés? La palabra de Dios lo dice. En Éxodo 33:18 Moisés dice al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Le dice Moisés al Señor: yo te ruego que me muestres tu gloria. Y eso es lo que la iglesia necesita, ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el Evangelio. La iglesia está rodeada por la gloria de Cristo, por la gloria de Dios. Y así es en realidad en el libro de Apocalipsis. Las cartas a las 7 iglesias que encontramos en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3, como aquella primera visión que el apóstol Juan ve, pero en el capítulo 1 de Apocalipsis, desde el versículo 9 al versículo 20, Juan tiene una visión del Señor Jesucristo resucitado en gloria, para posteriormente alistarse para esta segunda visión, que la segunda visión comprende tanto el capítulo 4 como el capítulo 5, pero estaremos solamente exponiendo el capítulo 4. G. Cavill dice lo siguiente: el Apocalipsis 4:1, desde donde estamos parados, introduce no solo Apocalipsis 4 al 5:14, atención, sino también el resto de las visiones del libro, de ahí para adelante. Se hace evidente, por lo tanto, que todas las visiones que están a punto de desarrollarse se refieren a los acontecimientos de la era de la iglesia, pasado, presente y futuro. Algunas ya se han desarrollado, otras esperan su cumplimiento y otras tienen múltiples cumplimientos a lo largo de la era de la iglesia. A este respecto, el Nuevo Testamento es a la vez coherente y claro en su opinión. ¿De qué? De que los últimos días comenzaron ya con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 1 de nuestro texto. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4 inicia diciendo: después de esto miré. ¿Después de qué? Después de la visión que ya ha tenido el apóstol Juan en torno a las 7 iglesias. Y recordemos, mis amados hermanos, que el apóstol Juan, ¿dónde está ubicado? Él está en la isla de Patmos. Cuando de repente en el día del Señor empieza a haber diferentes visiones, y ahora Cristo mismo es quien le ordena que suba. Sube acá. Esto trae a memoria también un texto del Nuevo Testamento muy parecido, donde el apóstol Pablo es llevado al tercer cielo. Déjame te leo, no es necesario que vayas. Segunda de Corintios 12, del 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé,
Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, Juan no es el primer mortal que vemos en las Escrituras al cual se le permite ver el cielo. En un sueño, si nos vamos al Antiguo Testamento, Jacob, una historia muy conocida que vio una escalera. Génesis 28:17, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No solo a Jacob, a Isaías, a Ezequiel y a Daniel también. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ezequiel 1:26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. El versículo 1 sigue diciendo: y la primera voz que oí como de trompeta. Y detengámonos ahí un momento, mis hermanos. Y la primera voz que oí como de trompeta. Y esta referencia a la trompeta, cuando leemos Apocalipsis, tiene una conexión muy fuerte con la primera visión que el apóstol Juan ve. Acompáñeme a Apocalipsis 1:10, unos capítulos atrás. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de ¿qué? Como de trompeta. Ahora, para un judío, cuando sonaba la trompeta, era un llamado a que próximamente se iba a dar un mensaje muy importante. Esta misma trompeta, mis hermanos, las escuchamos cuando el decálogo, cuando la ley es dada en el monte Sinaí, en Éxodo 19:16. Las escrituras en Mateo 24:31 dicen y hacen referencia al sonido de trompetas cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y el texto dice: y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cristo invita a que Juan suba. Y mis hermanos, cuando el texto dice: y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, no está hablando de que las visiones que el apóstol Juan está viendo tienen un orden cronológico. No, porque las visiones que vemos en Apocalipsis no se pueden enmarcar dentro de un cuadro de tiempo de manera organizada. Estaba primera, segunda, tercera, no. Son distintas visiones, pero no tienen nada que ver con el aspecto cronológico de tiempo, en orden. Está hablando de un lenguaje profético para hablar de cosas que han sucedido y para hablar de cosas que van a suceder. Ese sube acá también lo experimentó Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Una orden del Señor a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Mientras Moisés estaba con Dios en el monte, a Juan se le permite entrar al cielo mismo. Y Nancy Guthrie dice lo siguiente:
A través del relato escrito de Juan sobre su visión, usted y yo llegamos a ver el corazón de la realidad última en la presencia intemporal de Dios y su corte celestial. Podemos ver el cielo tal como ha sido y es desde la resurrección y ascensión de Jesús a la derecha del Padre. En estos dos capítulos, el 4 y el 5, se nos invita a ver la celebración que está teniendo lugar ahora mismo en el cielo. Vemos lo que hay en el centro del cielo, alrededor del cual gira todo. Vemos el pergamino en el cielo, en el cual están escritos todos los planes para la historia. Oímos la canción que se canta en el cielo, una canción de la que queremos saber la letra, una canción que queremos cantar ahora y en la eternidad. Versículo 2 al versículo 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. El apóstol Juan ahora nos está mostrando, mis hermanos, la magnificencia y la exaltación de Dios. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Juan se ha dado cuenta que está en otro lugar, en la visión que se le está mostrando, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y mis hermanos, Juan no está atento mirando a quienes están en el cielo, quiénes están y quiénes no están. Tampoco está anodadado, como dice la palabra, por las calles de oro. Lo que está llamando la atención de Juan es un trono. Este trono representa la soberanía absoluta de nuestro gran Rey y nuestro Dios poderoso. Y digo esto, mis hermanos, con delicadeza. Aquellos que como yo esperamos ver a nuestros seres queridos, aquellos que les hemos predicado el Evangelio y que anhelamos verlos en el cielo mismo con nosotros. Pero la parte más convincente, mis hermanos, del cielo, la parte central y el foco central del cielo no serán ver a los hermanos, no será ver a aquellas personas y buscar quiénes están y quiénes no están. La pieza central del cielo y el punto focal del universo es ese Dios sentado en el trono, reinando y gobernando. Ese es el punto focal de todo. Y este trono, por supuesto, ahorita lo leímos, es visto en varios pasajes de las Escrituras. Vuelvo a leer el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y los judíos de la época, por temor, no describían y hablaban del trono, por no llegar a profanar el nombre de Dios. Pero mis hermanos, a Juan se le otorga entrar a la misma presencia de Dios y relatar lo que vio, mas no describir a Dios, sino relatar lo que vio, porque la misma ley dice en Éxodo 24, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El apóstol Juan, mis hermanos, está centrado y tampoco dice quién está sentado en el trono, porque es obvio de quién está sentado en el trono. Además, el mismo libro de Apocalipsis inicia diciendo la revelación de Jesucristo. Pero aquel que está sentado en el trono es demasiado asombroso para poder describirlo. Este que está sentado en el trono gobierna cada segundo y cada día de nuestras vidas.
Toda esta visión de adoración tiene que ver con el trono. El versículo 2, mira lo que muestra. Se habla de uno que está sentado ¿dónde? En el trono. El versículo 4 hace referencia a aquellos que están ¿cómo? ¿Alrededor del qué? Del trono. En el versículo 5, mira, se habla de aquellas cosas que proceden ¿de dónde? Del trono. ¿Cómo qué? Relámpagos y truenos. En el versículo 6 se habla de los que están dentro y alrededor del trono. En el versículo 9 se narra lo que está al trono. Y en el versículo 10, el que está delante del trono. Todo en el cielo tiene la proximidad a ese trono. El trono es el epicentro y Dios es quien está sentado en el trono. 17 veces se menciona esta palabra en el capítulo 4 y 5, el trono. Y 21 veces se va a mencionar desde el capítulo 6 hasta el capítulo 22 del resto del libro de Apocalipsis. Y el propósito, amada iglesia, de esta descripción es demostrar que Dios es el soberano supremo de este universo, que lo gobierna todo, de modo que nada, bueno o malo, está fuera de su voluntad. Nancy Guthrie, voy a citarla otra vez, dice: en el corazón de la realidad última vemos junto con Juan lo más importante, lo que realmente importa. Vemos lo que los cristianos sufrientes de la época de Juan necesitaban ver. Vemos lo que los creyentes de todas las épocas necesitan ver: a Dios en el trono del universo. Y no es coincidencia, amada iglesia, que esta visión que el apóstol Juan tiene en el capítulo 4 esté precedida por lo que el Señor le va a mostrar a Juan en el capítulo 6. Las pruebas y los sufrimientos por los cuales la iglesia tiene que atravesar en este peregrinaje. Kistemaker dice: Dios ha abierto el portal del cielo y lo ha dejado abierto para que Juan pudiera ver el trono divino y revelar la soberanía de Dios a sus hermanos creyentes. Mientras Juan está en la isla de Patmos, el emperador Domiciano estaba sentado en el trono y exigía que todos le llamaran a él Señor y Dios. Y todo aquel que proclamaba que se proclamaba como un fiel seguidor de Cristo y que llamaba a Cristo como su Señor y Dios, era condenado a la muerte. Pero mis hermanos, el trono que nosotros vemos en esta visión es un trono al que no debemos escondernos, sino un trono al que nosotros nos podemos acercar confiadamente. El versículo 3 sigue diciendo: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. De este trono noten, hermanos, que se brota como algo radiante en este texto. Hay algo radiante, como resplandeciente, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Esto haciendo referencia a que aquel que está sentado en el trono es puro, es santo, es una luz radiante. El jaspe va a ser algo que se va a mencionar más adelante cuando se hable de la Nueva Jerusalén. Y había alrededor del trono, ¿qué había alrededor del trono? Dice el texto, un arco iris. Y cuando vemos ese arco iris, Juan recuerda la fidelidad de Dios a su pacto, la señal del pacto de Dios de que Él no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Es recordar cuán grandes son las misericordias de Dios, semejante en aspecto a la esmeralda. Todas estas piedras, mis hermanos, y esta belleza que se están describiendo en este versículo están haciendo referencia a las perfecciones y a los atributos gloriosos de nuestro Dios. Nos hablan de su carácter excelso y glorioso y la majestad del Dios Todopoderoso. Amada iglesia, cada vez que tú entres a la presencia de Dios,
Cada vez que adoras en casa con tu familia, con tus hermanos, debes meditar en esto. Debes recordar esta adoración celestial que es gloriosa y debes entrar con reverencia a su presencia y adorarle con entendimiento. Este trono, mis hermanos, debe estar presente en nuestras mentes cuando estamos aquí sentados. En nuestra adoración congregacional y en el día del Señor, y recordar quién es el que está sentado en ese trono. El versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Estamos viendo que alrededor del trono hay 24 tronos más, subordinados. Y la Escritura nos dice que en estos 24 tronos habían 24 ancianos. La iglesia siempre ha creído y ha interpretado que estos 24 ancianos, han habido otras interpretaciones a través de la historia de la iglesia, pero lo que ha interpretado la iglesia es que estos 24 ancianos hacen referencia o representan los redimidos, los santos, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero a través de todos los tiempos y de todas las edades. La interpretación tradicional de los 24 ancianos es que se interpreta 12 por 2, los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento como representantes de todos los redimidos por Cristo. Pero estos ancianos están vestidos con unas vestiduras blancas, dice la Biblia, vestidos de ropas blancas. Y estas vestiduras representan las justicias perfectas de Cristo, que han sido imputadas en ellos, que han sido justificados, purificados, limpios. Y ellos están alrededor del trono, sin culpa y sin mancha. Y esto porque no haya habido ninguna bondad inherente en ellos, sino por la preciosa sangre del Cordero, aquel que ha cargado los pecados de los suyos, de sus redimidos. Y el texto nos dice que no solo tienen vestiduras blancas, sino también coronas de oro en sus cabezas. Y estas son las coronas de aquellos, mis hermanos, que han vencido. Es la recompensa de aquellos que han perseverado hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una nota de victoria en este texto y de triunfo. En todo este servicio de adoración hay una nota de victoria de aquellos que comparten las victorias de Cristo y su gloriosa exaltación. ¿Qué hemos visto hasta este momento? Que toda nuestra adoración está centrada en Él, que está centrada en el trono, que está centrada en la soberanía de Dios. Y esto es lo que cada uno de nosotros siempre debemos tener presente en nuestras mentes cuando nos reunimos como iglesia y como congregación, mis hermanos. Mis hermanos, dejamos el mundo y entramos en otro mundo. Es en ese momento cuando el cielo y la presencia misma de Cristo desciende a nosotros. Cuando la presencia especial de Cristo está en medio de su iglesia y nosotros ante la misma presencia del Rey. Pero para que todo esto suceda, la iglesia tiene que sumergirse y profundizar cada vez más en las Escrituras. Ahondar y ahondar y ahondar cada vez más en la palabra de Dios, porque nuestra adoración está centrada en el Evangelio, nuestra adoración está centrada en su palabra, y la palabra es la que determina cómo adoramos al Señor, es la que nos dice. Es por eso, mis hermanos, que una iglesia que no se somete a la sola Escritura, su adoración siempre será una adoración superficial. Cuanto más una iglesia profundice en las Escrituras, más cerca estará del cielo. Pero cuando el hombre es la preocupación primordial,
La visión de ese trono también es baja, es baja. Yo te hago una pregunta, ¿tú tienes presente esta visión de Dios? Cuando estás a solas con Dios y oras y buscas al Señor en tu intimidad, ¿tú tienes presente esta visión? Tú tienes, cuando abres tu Biblia y estás ante el Señor y lees las Escrituras, ¿qué es lo que viene a tu mente? Estás sentando ante la misma presencia de Dios y ante su trono. Estás delante de aquel que está sentado en el trono. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este escenario que nos está mostrando la Escritura es fuerte, no es suave. Del trono salen relámpagos y truenos. Es un escenario fuerte, hay destellos. Ahora, debemos leer este texto de manera simbólica, mis hermanos, porque el trono de Dios es tan asombroso que solo Juan puede describirlo. Lo puede describir por medio de fenómenos naturales, como relámpagos, estruendos y truenos, relámpagos y estruendos. Estos fenómenos que nos está narrando el apóstol Juan son símbolos que en la naturaleza manifiestan la grandiosidad y el poder y la fuerza de Dios. Estos relámpagos se manifestaron en el monte Sinaí, cuando el pueblo en Éxodo 19:16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El pueblo, cuando estaba en el monte Sinaí, temió a Dios, hasta Moisés mismo. Estos relámpagos y truenos deben hacernos pensar siempre en la distinción que hay entre Dios y las criaturas. Es en este momento, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel realmente llegó a pensar y entendieron que con Dios no se jugaba, porque estaban aterrados. Ben Poitres dice: las tormentas, las nubes, los relámpagos y el viento son parte del mundo creado por Dios. Ellos no son Dios, pero en casos especiales Dios usa estas cosas creadas como medios a través de los cuales se manifiesta como el Creador. Mis hermanos, cuando hablamos del Señor y cuando compartimos el Evangelio a otros, aunque este mensaje siempre va empapado de gracia, nunca nos podemos olvidar de que este mensaje también es un llamado a temer a Dios, a temer al Señor, porque Dios no se debe ser tratado de manera liviana. Estos relámpagos y truenos tienen la intención de infundir en el adorador un temor reverencial y santo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Dios debe ser tomado en serio en nuestros hogares. Nuestros hijos deben crecer con ese entendimiento, el entendimiento de que a Dios se debe reverenciar. Pero vivimos en una generación donde el temor a Dios se ha perdido. Se perdió. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el libro de Eclesiastés 12:13 finaliza diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios no es solo el comienzo, mis hermanos. Temer a Dios es la vida del hombre, es toda su vida. Algunos han llegado a pensar que la adoración solemne solamente hace parte del Antiguo Testamento. La adoración solemne a Dios tanto la vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Acompáñame a Hebreos 12, 18, 24. Dice Hebreos 12, 18, 24: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Lo que los judíos, mis hermanos, experimentaron en ese momento en el monte Sinaí era una sombra, era tan solo una sombra de lo que nosotros experimentamos cada 8 días en el día del Señor cuando nos reunimos. Era una sombra de lo que la iglesia experimenta hoy cada vez que nos reunimos en el día del Señor. Adoramos a Dios con temor, porque Él sigue siendo el mismo Dios que se manifestó en el monte Sinaí. De todas las cosas más importantes de la semana, mis hermanos, de todas las que tú hagas en la semana, la más importante es venir y reunirte y tener un encuentro vivo y verdadero con el Señor y adorarle, reverenciarle y temerle. Salomón en Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, prepárate cuando vayas a la casa del Señor. Prepárate el sábado, mi hermano. Prepárate el sábado cuando al otro día tienes que venir a la iglesia, porque es un día maravilloso para todos nosotros. Porque es en ese día cuando el Rey desciende del cielo y su presencia especial está en medio de su iglesia. Por eso es que es un gravísimo pecado que tú estés aquí y no lo estés. Que tú vengas, pero no estás. Es bueno vernos con los hermanos y llegamos felices y abrazamos al hermano y ¿cómo estás? Pero mis hermanos, lo más importante cuando venimos a reunirnos es tener un encuentro vivo con el Señor, es adorarle a Él. Y todos hemos pecado en el culto congregacional, todos hemos pecado. Pero es aquí cuando nosotros levantamos nuestra mirada y vemos a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos a Él como nuestro mediador, aquel que sigue siendo nuestro mediador entre Dios y los hombres. El texto sigue diciendo: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Una vez más, mis hermanos, este texto está cargado de simbolismo y se emplea 2 veces el número 7 hablando acerca de la integridad y la plenitud que vemos a través de todas las escrituras, representando toda esa abundancia de luz que hay en el trono de Dios, y esos 7 espíritus representando la plenitud del Espíritu Santo. Y Juan ha tomado esto, mis hermanos, haciendo referencia a ese candelabro de oro que había en el tabernáculo, porque cuando el candelabro de oro estaba prendido, encendido, la manera como destellaba la luz y alumbraba tenía que ser algo reluciente, porque había oro. Imagínate cómo brillaba eso internamente en el lugar santo. Versículo 6 y versículo 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Un mar de vidrio. Un mar de vidrio. Y en el cielo sigue habiendo una clara separación entre Dios y sus criaturas. Dios sigue siendo Dios, y aunque nosotros seamos criaturas glorificadas, seguiremos siendo criaturas por la eternidad. No te des prisa, dice Salomón en Eclesiastés 5:2, con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Isaías 55 nos recuerda un texto muy conocido: sus caminos y sus pensamientos
son más altos que los nuestros. Pero aunque Dios sigue siendo Dios y nosotros criaturas, mis hermanos, nos sentaremos y reinaremos con Cristo para siempre. Todas las perfecciones, mis hermanos, de Dios brillarán como este mar de cristal. Este mar de cristal es la misma gloria de Dios radiante. Es por eso que Apocalipsis finalizará diciendo que ya no necesitaremos más sol, porque el Cordero mismo será como 10,000 soles intensos. Y eso es precisamente lo que dice. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. ¿Y quiénes son estos seres que el apóstol Juan está viendo? Mensajeros de Dios. Si nos vamos por toda la escritura, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, vamos a ver que Ezequiel los llama en el capítulo 10 los querubines. Esos ángeles asignados que también fueron puestos al oriente del Edén, en Génesis 3:24 se nos relata ese acontecimiento. Querubines. Aquellos que también fueron puestos en el arca del pacto en Éxodo 25. Querubines. Primera de Reyes 6:23 al 28 nos habla también de esos querubines tallados en el tabernáculo. Nadie, absolutamente nadie puede y podrá mover a este que está sentado en el trono. Y estos querubines están allí, mis hermanos, para recordarnos que Dios está separado de sus criaturas, que Dios es santo. La escritura sigue diciendo llenos de ojos por delante y por detrás. Y es que estos querubines están en constante vigilancia. Están en constante vigilancia. Y esta era la labor que Adán tenía que llevar a cabo en el Edén. Guardar, labrar y cuidar el jardín. Pero no lo hizo. Y esta era la labor de los sacerdotes en el tabernáculo y el templo. Y no solamente guardar y cuidar el tabernáculo en cuanto a responsabilidades culticas, sino también de los mismos enemigos. Esa era parte de la responsabilidad que los sacerdotes tenían. Estos querubines, mis hermanos, están por delante y por detrás y son usados por el Dios Todopoderoso como mensajeros. Versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. No vamos a ahondar mucho en este versículo, pero digo que la iglesia ha creído que estos 4 rostros que se ven aquí simbólicamente siempre los han interpretado como querubines. En esas estructuras angelicales que vemos en las escrituras, la iglesia los ha interpretado como ángeles. Versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. 6 alas. Vamos a Isaías 6, versículo 1 al versículo 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Póngale atención a la postura. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Llama la atención la postura de estos serafines. Estos serafines reconocen delante de quién están. Y esta es la misma actitud que nosotros debemos tener, mis hermanos, listos y preparados para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, reconociéndonos indignos de estar delante de Él. Y el versículo 8 dice, y no cesaban, volvemos a Apocalipsis, versículo 8, y no cesaban día y noche. Mira el estilo de adoración en el cielo. Y no cesaban día y noche de decir. ¿Y qué decían? Santo, santo, santo. La misma repetición que en Isaías 6 también encontraremos. Santo, 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 a este Dios trascendente, alto, sublime, perfecto,
Dios completamente distinto que todos los demás. Dios es maravilloso. Como si estuviéramos como Moisés ante la zarza ardiente, mis hermanos, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Primera de Samuel 2:2. Mis hermanos, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, no hay momento para trivialidades. Las cosas y trivialidades se quedan afuera. Las cosas del mundo se quedan afuera, mis hermanos. Nosotros venimos a reunirnos delante del Dios eterno, a adorarle. La iglesia se estremece. No puede ser tomado tan liviano cuando venimos y nos reunimos como hermanos. Los ángeles continúan diciendo: al que era, al que es y el que ha de venir, como lo cantábamos ahora en el último himno. Este es nuestro Dios, un Dios trascendente, el Dios de la eternidad. Citaré un salmo: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, Salmo 93:2. Y aquí se está haciendo y se está representando la trascendencia de nuestro Dios. El que era, el que es y el que ha de venir significa que Dios nunca cambia, que Dios no se cansa, que Dios no disminuye y aumenta, que Dios siempre es el mismo, siempre es el mismo. Malaquías dijo: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Mis hermanos, Tozer, yo creo que esta de pronto es algo que han escuchado muchos, pero Tozer una vez dijo: lo más importante de tu vida es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios. Tal vez tú lo has escuchado, tal vez es la primera vez que lo escuchas. Lo más importante de tu vida es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios. Y esto es verdad, porque todo gira en torno a ello, al conocimiento de Dios. Es por eso que Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, iniciando la institución de la religión cristiana, toca dos temas importantes: el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. Y él dice, en la institución, Juan Calvino dice: no nos podemos conocer a nosotros mismos si primeramente no conocemos a Dios. Totalmente de acuerdo. Es por eso que cuando la iglesia tiene un conocimiento profundo de las Escrituras, eso se verá siempre reflejado en la manera como ésta le adora. La manera como piensas en Dios y concibes a Dios afectará todas las demás áreas de tu vida. Y vamos finalizando con los últimos versículos, versículo 9 y versículo 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. Note que se resalta al que está sentado en el trono, se resalta 3 veces. Incluso son 3 veces: al que está sentado en el trono en el versículo 9, en el versículo 10, al que está sentado en el trono, y echan sus coronas al final delante del que está sentado en el trono. Pero mira cómo ese versículo 10 termina diciendo: y echan sus coronas delante del trono. Porque, mis hermanos, esa corona no es nuestra. Esa corona le pertenece a Dios. No es posible que nosotros nos quedemos con esas coronas, porque esas coronas le pertenecen al único que las merece, a nuestro Señor Jesucristo, que nos eligió antes de la fundación del mundo, que nos predestinó, que nos llamó, nos regeneró. Su Santo Espíritu nos convenció de justicia, de juicio, de pecado. Nos sostiene, su Santo Espíritu morando en nosotros, nos une a una iglesia y a un cuerpo, sostiene la iglesia en medio de este peregrinaje y después nos recibe en gloria. Nos llama de la luz a las tinieblas
Esa corona le pertenece al Señor. Las Escrituras muestran, mis hermanos, que reinaremos siempre con el Señor. Eso es lo que Hebreos 2 dice. Y aunque no vamos a ir en estos momentos a Hebreos 2, vamos a ir finalizando. Vamos a ir finalizando con el último versículo, versículo 11. Versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Imagínate, mi amado hermano, al apóstol Juan en la isla de Patmos, en el día del Señor. En esta visión se le abre una puerta en el cielo y no solamente ver, sino también oír todo esto que el Señor Jesucristo le concede, contemplar todo esto. Y es que, amada iglesia, nosotros no podemos nunca olvidarnos de quiénes éramos, de dónde venimos, quiénes éramos sin el Señor Jesucristo. Y de esa manera, continuamente, como muchos pastores y muchos teólogos, y constantemente debemos nosotros también recordárnoslo, prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos diariamente, diariamente. Voy a finalizar con este cántico que David Barceló, un pastor, inicia en uno de sus libros que se llama Su gracia es mayor. Y en ese libro al principio tiene un cántico hermoso, que de hecho creo que es conocido, de Matt Papa, y se llama His Mercy is More en inglés. Y escuche con atención lo que dice el canto. ¿Qué amor mis pecados decide olvidar? Lanzados al mar, no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que el Señor nos conceda, amada iglesia, ser a decisión Jesús, que Dios nos conceda ser una iglesia reconocida, porque realmente adoramos en espíritu y en verdad. Que tememos y reverenciamos al Señor, y que así sea siempre, siempre, hasta el último día y el último hálito de vida que tú des en este peregrinaje y pases a estar con tu Señor. Oremos.